Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Bienvenidos. En contados minutos estaremos iniciando nuestra transmisión online. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Una vez más, estamos hoy miércoles tratando temas relacionados con la familia. La familia, círculo de protección. Me gusta muchísimo un texto con el que me encontré en estos días. Isaías 54:13. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor,
y grande será el bienestar de tus hijos. Mire qué anhelo, qué deseo tan grande el de Dios a través del profeta para su nación. Pero estoy seguro que también es para nosotros en este tiempo. Y es necesario también que entendamos que nuestros hijos necesitan mucha atención, que nuestros hijos son muy importantes, pero que como padres tenemos una gran responsabilidad con ellos, precisamente llevarlos y de apoyarlos para que Dios pueda cumplir el propósito que ya tiene establecido con nuestra amada familia, con nuestros hijos. Y la familia moderna está en crisis en todo el mundo. La familia tal como Dios la instituyó, por lo general, se ha derrumbado. Eso todos nosotros lo sabemos. Infortunadamente, cuando uno escucha los índices a través de las instituciones educativas, quienes las dirigen, rectores, profesores, aún padres de familia, los resultados o lo que ellos dicen no es nada alentador, preocupa. Por eso nos hemos dado la tarea de fortalecer la familia, círculo de protección. Recuerden que el matrimonio es el cimiento de familias estables, comunidades fuertes y una sociedad sana. Eso es lo que necesitamos, una sociedad sana. Y no está tan sana en este tiempo, justamente porque no se ha cumplido con el rol que nos corresponde a padres, que nos corresponde, por supuesto, papá y mamá dentro del hogar para formar bien a nuestros hijos. Esta noche tengo dos invitadas extraordinarias. Son dos mujeres de Dios que han incursionado en el tema de homeschool y voy a entrevistarles. Entonces, qué bueno que usted esté atento, que no se vaya a mover de allí, que no se vaya a perder ni un minutico de esta entrevista porque les va a bendecir grandemente. Entonces, vamos a estar atentos. Bueno, muy buenas tardes, amados hermanos, amada iglesia. Hoy estoy muy contento porque vamos a abordar un tema de vital interés para todos y cada uno de nosotros. Ustedes ya me han escuchado hablar al respecto, he estado mencionándoles y el tema es homeschool. De verdad es muy interesante que lo abordemos, dado que hay una problemática bastante conocida por todos y cada uno de nosotros cuando visitamos las instituciones educativas o ustedes que tienen sus hijos allá. Entonces podemos ver las cifras, los índices, hablan por sí solos, nos dejan muy preocupados. El reporte de los maestros y de los rectores al respecto, entonces dan cuenta de cómo hay drogas, hay inmoralidad, y también hay un problema, es que a veces no se sabe atenderlos, no se sabe entenderlos y en lugar de ayudarles vamos a crear un problema mayor para la vida de ellos. Y bueno, entonces esta noche tengo dos grandes amigas invitadas que nos ayuden un poquito a entender más acerca del tema de homeschool. Ellas son Raquel Pistulca, esposa de nuestro gran amigo Florian, quien Dios nos lo puso en el camino para conocer todo lo relacionado con sendas antiguas. Ellos pertenecen y están a cargo del Ministerio para Latinoamérica de FFI, Fundamentos para la Familia Internacional. Y la acompaña su hija Salomé, que también uh, pertenece por supuesto a este precioso ministerio, les apoya y con ellas dos vamos a hablar y vamos a entender un poco más acerca de homeschool. Muy buenas tardes, Raquelita, Salomé, ¿cómo han estado ustedes? Hola, hola, muy buenas tardes. Sí, gracias, gracias por invitarnos. Sí, muchas gracias. No, gracias a ustedes por atender la invitación. Entonces, en principio quisiera preguntarles, ¿qué es homeschool? Ujú. Bueno, homeschool está en inglés, ¿no? Es como escuela en casa. ¿Sí? Es entrenar y enseñar a nuestros hijos desde la casa y tener como padres la dirección de lo que ellos están recibiendo y entender y ver qué es lo que verdaderamente Dios quiere impartirles
porque en el colegio a los hijos se les comparte, ¿no? De la mente a la mente, los maestros comparten su conocimiento, más en casa se imparte y se imparte la experiencia y la vivencia y más como hijos de Dios y como parte del reino de Dios, es una oportunidad tremenda y una estrategia de poder entrenar y formar a nuestros hijos con herramientas más allá que cognitivas, espirituales, porque aún la educación es un tema espiritual. Y es por eso que las naciones están gobernadas y regidas y caminando como caminan, porque la educación determina eso. Lo que nuestros hijos están hoy aprendiendo en los colegios es lo que va a ser nuestra nación en unos años, Totalmente de como acuerdo. es temerosamente la agenda LGTB. Eso es lo que están entrando y eso es lo que está el Estado impartiendo y es casi forzoso. Entonces, cuando tú tomas las riendas de la educación de tus hijos, como es homeschool, tú puedes definir eso. Y en casa no vas a dejar entrar esa oscuridad y esas agendas y esos planes e intereses del mismo enemigo, sino que tú manejas, porque la familia es una unidad poderosa donde a través de homeschool tú tomas el lugar para entrenar y formar a tus hijos y no se lo concedes y se lo entregas a otros. Entonces, homeschool es retomar el diseño de Dios y posesionarnos como padres para entrenar a nuestros hijos y prepararlos para que cumplan el propósito de Dios y no solo hagan una carrera para ganar dinero y, ¿sí? y cubrir unas necesidades, sino cumplir un propósito. Entrenados y formados. No es que se ponen en una burbuja fuera, porque algunos dicen, eso es poner a los niños en una burbuja y no van a conocer el mundo. Sí van a conocerlo, pero en su tiempo y en su proceso, en su medida y a la medida de que crecen, porque la Biblia dice que hay un tiempo para todo. Y no es que los niños de 4 años ya tienen que recibir una instrucción sobre sexualidad como hoy lo pretende. No, hay un tiempo para eso y nosotros medimos eso como padres. Entonces es tomar la posición como padres y manejar esa esfera tan crítica donde nuestros hijos pasan la total infancia y juventud siendo formados por otros, nosotros entrar y tomar un lugar que Dios nos ha llamado a tomar. Muy Eh, bien, excelente. sí, Salome, Salomé, Salome no se quiere, si quisiera compartirnos para ti homeschool, ¿qué es? ¿Qué representa? Sí, pues para mí homeschool fue, como dice la palabra, colegio en casa. Mi experiencia fue que yo estuve en el colegio desde kinder hasta la mitad de séptimo. En el segundo semestre de séptimo yo salí porque hicimos un año sabático, que fue la razón por la cual comenzamos a hacer colegio en casa. Y por ese año hicimos colegio en casa, entonces mitad de séptimo y mitad de octavo hice colegio en casa. Y después regresé al colegio, pero durante el tiempo en el que estuve en el colegio yo estaba orando y sentí de parte de Dios regresar a colegio en casa. Entonces para el año de décimo regresé a colegio en casa y después regresé para el primer semestre de 11, estuve en el colegio y el segundo semestre de 11 salí para Taiwán y viví en Taiwán sola, pues con amigos de mis papás, de la misión. pero mis papás no estaban, mi familia no estaba. Sí, sí. Y en ese tiempo también hice colegio en casa. Entonces, en total, yo hice colegio en casa 2 años y medio. Yo he ayudado y tutoreado a niños que han hecho colegio en casa. Tengo a muchos amigos que están ahorita en colegio en casa o que han vivido o pues hecho toda su educación en colegio en casa. Entonces, en sí, para mí, esa es mi experiencia de colegio en casa y para mí es sí, estudiar en casa. Es una vida muy diferente, pero uno aprende mucho más, al menos para mí. Y le rinde más el tiempo. Porque sí, o sea, tienes mucha más experiencia, tienes que aprender mucho más autogobierno, que no es algo que te enseñan. Ok, yo quiero resaltar que Salome, a pesar de su corta edad, ha ido ya por varios países del mundo y hasta está radicada ahora mismo en Nueva Zelanda, ¿no? Sí, Ha señor. estado con Jukun, estudió, hizo la EDE, pero también ha hecho otras escuelas de Jukun que son muy importantes.
cómo tú decías que la escuela de discipulado bíblico, ¿no? Que son tan Sí. interesantes, que esa es otra perspectiva de homeschool. No necesariamente tiene que proyectarse para ir a una universidad. No podemos Ujú. dejar por fuera el llamado que Dios tenga para nuestros hijos. ¿Qué opinas de eso, Raquelita? Sí, ciertamente que homeschool forman a tus hijos y los prepara totalmente para ir a la universidad. No tiene ninguna diferencia, ninguna. Por el contrario, hay estadísticas en los Estados Unidos de Norteamérica que las universidades entregan becas primeramente a los niños de homeschool, ¿O sí? porque estos niños traen un elemento, como Salome dijo, autogobierno, disciplinas internas que solo se forman en casa porque los padres están como autoridades y porque están en el entorno sano y porque hay interés. La educación formal tradicional no llega a esos niveles. Entonces, ¿y saben por qué? Porque los mejores estudiantes, los que dan mejores resultados en las universidades de Estados Unidos son los niños de homeschool. Wow. Ellos lo testifican y son jóvenes que manifiestan un fruto mayor a los de la educación tradicional. Ok, muy Ujú. bien, Raquel. Quisiera de pronto que me dijeras, Raquelita, de pronto Salomé, ¿cómo es la metodología que usaron ustedes, Raquel, porque no solamente está Salome, está también las otras dos niñas, ahora me Sí. recuerdan los nombres de ellas, Katia y Margarita. son tres Ujú. hijas que fueron formadas ahí con Homeschool, con escuela en casa. Entonces, la metodología, ¿podríamos hablar un poquitico al respecto que se usa en Homeschool? Sí, Sara me puede contar cómo fue. A ver. Pues conozco de tres plataformas. La que yo usé, que era un colegio norteamericano, em, que se llama CEA, era para mí fue una experiencia muy, muy buena y muy fácil porque la clase es muy fácil de entender cómo funciona, o sea, tú vas y está claramente ciencias, matemáticas, o sea, todas las partes. Sí. Y con ello, o sea, tú vas ahí, te muestran qué sección vas, qué tienes que leer y después, o sea, ni siquiera, o sea, solo vas ahí y después lees, al fin, puede haber que de pronto en la mitad hay una pregunta, después sigues leyendo, cosas así. Y te dice también, vas a tener un examen cuando termines esto. O sea, todo súper claro, súper fácil. Y para mí fue muy, muy chévere porque al leerlo lo grababa mucho más y también ponían videos que para mi manera de aprender las imágenes me ayudaban mucho. Hasta este momento me puedo acordar de las imágenes claritas de las cosas que vi. Importante el tema de las imágenes, ¿no? Muy Sí, importante. sí, sí, Claro. sí, Ujú. sí, es súper chévere. Am, y sí, yo también entonces si tenía que hacer alguna tarea, de escribir algún papel, lo escribía, lo enviaba a una de las profesoras y habían veces donde la profesora decía, súper, está chévere, o si quieres puedo llamar y explicarte un poquito más de esto, o revisar el papel contigo. Entonces habían veces que hacíamos una llamada y podíamos revisar las cosas, o si Ujú. tenía preguntas que le quería hacer en persona, la podía llamar. Y todo eso fue súper fácil, honestamente fue una muy buena experiencia. Otra plataforma es de ACE. Esa ayudé a dos familias que tenían a sus hijas en kinder y les estaba ayudando a tutorearlas. Y fue una experiencia también súper, súper buena. Era muy chévere porque la profe, o sea, es un video, toda la clase es un video para el niño o la niña y está la profesora adelante hablando y en el video son un grupo de niños ahí también. Entonces, de alguna manera el niño o la niña se siente parte y después hay un momento donde la profe dice, bueno, ahora vamos a hacer esto. Y por ejemplo, es escribir la letra A un par de veces. Entonces nosotros teníamos el material ahí con nosotros y separaba el video, nosotros hacíamos ese ejercicio y después cuando terminábamos, continuábamos el video. Y fue algo que fue muy lindo. Algo que fue difícil de pronto era que si nos atrasábamos en una materia, era difícil entonces tener que volverla o tener que hacer una materia más el próximo día.
Entonces, eso fue una de las cosas negativas, pero el resto fue una experiencia muy linda. La niña aprendió, las niñas a las que les estaba ayudando aprendieron muy, muy rápido Mm, y con el tiempo, cuando ya cogen el hilo, lo hacen solos. O sea, uno obviamente está ahí para ayudarles y todo, pero era fácil. Ah, mami, voy a ir a hacer mis tareas y lo hacen y ya terminé y terminan súper rápido y les va bien. Y en serio están aprendiendo, no es algo, bueno, depende de cada niño, pero ujú, si le enseñas buenos sí, valores, van a aprender bien. Claro, sí, fíjate que yo creo que las plataformas de las cuales con las cuales tú te refieres, me imagino que son en inglés, porque ustedes, porque sus padres desde niñas les inculcaron y les permitieron que aprendieran el idioma entonces en inglés. Ujú. Pero tengo entendido que en Colombia hay unas muy buenas plataformas, ¿no? En español. sí, Raquelita, ¿de pronto conoces alguna? sí. Sí. Bueno, sí es cierto, hay bastantes plataformas en Sí. Colombia y nosotros personalmente no las usamos porque ellas estaban en un colegio norteamericano, entonces honestamente no, pero en esto de hablar mucho de este tema, hemos hablado con familias que cuentan de su experiencia y la verdad es que han encontrado plataformas muy buenas en cuanto a nombres y a direcciones. Tenemos personas que hablé con el pastor Javier para referenciarles y de eso no se preocupen porque van a encontrar mucha referencia. Les confieso, yo no soy experta en eso, pero sí les vamos a dar referencias porque conocemos gente metida en ese tema. Por lo tanto, que sí hay suficientes plataformas. Aquí en Cajicá, donde vivimos, hay homeschool y las personas, las familias se congregan y hacen comunidades, porque la idea es hacer comunidad. No Claro. es que el niño vaya a quedar aislado en una plataforma, Sí, sino que ahorita, las familias se les anima a encontrarse para hacer actividades y para hacer ferias de la ciencia o cosas que ahorita, integren a los niños. Ujú. perdón, te interrumpo. Ahorita vamos a hablar un poquito más, me A vas eso. a ampliar un poco más al respecto. Quisiera Ok. entonces es lo de las plataformas, decirle a cada uno de los amados hermanos y amigos que nos están viendo esta preciosa noche, tarde, ya comienzo la noche del día miércoles. Es muy importante que entiendan que, claro, hay plataformas y hay ya hermanos Ujú. nuestros de la iglesia que dijeron, vamos a apostarle a esta tremenda bendición, que nuestros hijos estén en aprendiendo de esta manera y que pasen mayor tiempo con nosotros y que nosotros, como tú lo decías, Raquel, ahora podamos tener la autoridad sobre nuestros hijos y podamos educarles, que esa Ujú. es, por supuesto, nuestra responsabilidad, educar a nuestros hijos. Entonces, luego vamos a ir ahondando en cuanto a las plataformas, eso ya es algo un poco más mecánico que podríamos Sí, decirles, aportarles la información y ya cada persona lo pone sobre la mesa y escoge de acuerdo a sí, costos, de acuerdo a distancias, a como sea. Pero eso sí, no es ningún problema. Y claro, por supuesto hay que tener en cuenta que alguien pueda decirle a uno, yo les recomiendo tal plataforma, eso también podemos tenerlo en cuenta y dárselo como información a cada uno de sí. las personas que están escuchándonos y de la iglesia en general, que sé que están muy interesados, porque la verdad es que a raíz de este tema del COVID, que está golpeando muy fuerte todo, pues una de las áreas que golpeó muy fuerte, por supuesto, fue la educación de nuestros hijos. Y los padres, la verdad, dicen, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con este muchacho aquí? Ya no voy a poderlo mandar al colegio, ahora va a quedarse, quién sabe qué va, porque a veces creemos que los niños vienen como con que su cabecita llena de acerrín. No, no, ellos vienen Sí, con unas grandes capacidades y sencillamente nosotros como padres tenemos por supuesto, la responsabilidad de ser los tutores de nuestros hijos. El tutor es el que va dándose cuenta qué capacidades tienen ellos y los potencializa para que salga lo mejor de ellos, todo lo que Dios ha puesto en la vida de ellos. sí. Ahora, quisiera hacerles otra preguntita y pronto hablar un poquitico acerca de las tareas. Salomé ya me dio un poco adelanto en cuanto a las tareas, cómo es el desarrollo. En unos minuticos, cómo es eso? Ampliarlo un poquitico más.
el tema es de las tareas. No sé si Salome o Raquelita me Ujú. van a decir. Sí. Sí, pues definitivamente depende de la edad. Yo personalmente, si puedo decir, siempre he pensado que con mis hijos me gustaría mucho comenzar en los primeros años con homeschool y después al llegar a la edad de 12, 13 o alrededor de esa edad, que ellos escojan si quieren continuar con homeschool o si quieren ir a un colegio normal. La Ok. razón por la cual me gustaría darles esa opción es porque entiendo que homeschool no es para todos. Para mi hermana menor no le gustó, no fue fácil. Para ella fue otra situación el hecho de hacer homeschool. Entonces no lo estoy diciendo que esto es para todos. Yo creo que la educación, la mayoría de las cosas en este tiempo se desarrollan, la ciencia, la tecnología, muchas cosas se han desarrollado, pero la educación no se ha desarrollado. La educación se ha quedado de la misma manera en que era en 1900, En siglos en pasados. siglos pasados. Ajá. Entonces, creo que sí es algo diferente y que la educación en sí debería crecer y desarrollar, no quedarse estancada. Y cada persona aprende de una manera diferente. Yo creo que el colegio, una de las cosas que hace es que intenta meter a todo el mundo al mismo molde y no todos somos iguales. Ujú. Entonces, homeschool no es para que hagamos lo mismo y metamos a todo el mismo, a todos en el mismo molde. Y creo que es muy importante que sí sea una decisión que se haga los padres con los hijos, porque por ejemplo, para mí, cuando a mí me llevaron a pre-kinder, fue una experiencia muy triste. Yo no quería que mis papás se fueran, yo quería que ellos se Claro. quedaran. Y fue algo muy triste para mí tener Traumático, que... ¿no? Además, yo creo. Sí, Traumático. sí, puede ser traumático. Nos equivocamos. Pero Todo entonces, nos pasó. sí, sí. Imagínate, yo a mi hija Pero, que la llevé a los 3 meses a una guardería. ay, Oh, sí. santo. Ay, no, eso Ya es el muy Señor te difícil. perdonó. No, yo tuve que pedirles perdón y todo, y eso fue eso fue una Sí, locura porque no hubo quien nos enseñara, no hubo quien nos Sí. supervisara en estos de temas. hecho, ahorita estoy tomando un curso de niños en riesgo y estaba hablando de eso mismo, de que algo de lo que hace falta mucho hoy en día, no solo de niños en riesgo, pero niños en general, es una falta de confianza. Porque para un niño en riesgo puede haber una falta de confianza porque se le maltrata, o sea, se abandona, todas estas cosas, pero para un niño en una casa con gente muy Mm. rica, también puede ser una situación muy similar porque hay ese abandono desde una edad muy temprana. Ok. Entonces creo que el hecho de decidir ir a homeschool, perdón, estoy desviándome un poquito, pero es parte No, de la tranquila. respuesta. El hecho de ir a homeschool debe ser una decisión junta porque de cierta manera el hecho de haber empezado el colegio a una edad muy temprana rompió la confianza. Y fue una manera de decir, te estoy entregando la responsabilidad de ti a otra A persona. otros Y extraños. ahora decirle, ahora tú tienes que venir y hacer esto que yo te estoy diciendo, es la misma situación de romper esa confianza, de decir, o sea, tú tienes que hacer esto, te metí, te rechacé a hacer esto, ahora tienes que devolverte y hacer esto. O sea, debe ser algo en conjunto donde Yo soy, primero se sana una relación y después se decide, en vez de simplemente estar dictando cómo debería Mm. ser la situación. Ujú. Y no debe ser solo porque me importa la educación, sino porque me importas tu hijo, me Como importas tu claro, hija. persona. Mm. No, o sea, quiero que tengas una buena ecuación, no quiero que aprendas lo que sea, eso es bueno, pero tú, o sea, déjale a tu hijo o hija saber que la prioridad que tienes es ellos, no es la educación en sí, porque ese ha sido el mensaje que han recibido toda su vida. Y si quieres llevarlos a homeschool, espero que también cambies les muestres el valor y Mm. la prioridad que tú les estás dando a tus hijos. Sí. muy bien. Entonces, perdón por el No, no, desvío, dale, tranquila. la manera en que mi día se veía, que incluye pues a todo lo de las tareas, es que yo me despertaba a la misma hora. Para mí es muy importante despertarme temprano. Yo soy una persona de la mañana, pero también si rompo ese hábito, puede ser muy fácil que sea súper perezosa en la mañana, no tenga ganas de levantarme y todo el día sea así como aburrido y largo. Entonces me despertaba temprano, tenía mi tiempo con Dios, bajaba, desayunaba, después mm, mi hermana se iba al colegio y mis papás iban a trabajar. Yo subía, tenía mi lista, o sea, yo sabía qué clases quería hacer ese día, qué necesitaba hacer.
hacía las clases hasta cierta hora. Todos los días tenía una lista. Fíjate que perdón te interrumpo, ahí se va formando el autogobierno, ¿no? Exacto. Porque yo estaba sola en casa. Claro, Estaba ya en décimo. claro. Pero definitivamente. Y creo que es algo muy importante porque no creo que la independencia sea algo que es muy vital. Creo que el autogobierno es algo que necesitamos mucho. Muy bien. Entonces, pues sí, en el día hacía las tareas, terminaba alrededor de las 11:30, iba y preparaba mi propio almuerzo porque mis papás estaban fuera de casa y normalmente hacía extra para que mi hermana pudiera llevar el próximo día al colegio. Después almorzaba, limpiaba la comida, la cocina. Después iba subía y si necesitaba terminar algo, lo terminaba. O tenía como tiempo libre de hacer ejercicio, de ir al colegio a visitar a mis amigos. Tenía clases de español porque era como era un colegio norteamericano, tenía clases de español aparte, entonces en la tarde iba a hacer las clases de español o hacía actividades de arte y todo eso lo decidía yo. Aquí en Cajica también hay un centro comunitario, no me acuerdo cómo se llama. Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura, donde tienen clases de música, tienen una biblioteca, librería. Biblioteca, y tienen un montón de cosas donde se puede ir a recibir también algo de allá. Y esto también de pronto se mezcla un poquito con otra de las preguntas, que eso hace muchísimo parte de la socialización o de la interacción con otras personas. Muchas personas temen de que no vas a estar interactuando con otros y todas estas situaciones, pero yo creo que completamente al contrario. Especialmente si es a una edad temprana, tú normalmente vas a empezar a interactuar con personas cuando No, y tus perdón, padres perdón, están ahí. te abro un Dime, paréntesis ahí, Salome y dale. Raquelita, porque es que mira, yo creo que es muy conveniente porque en los colegios, en la educación, allá en los colegios, al contrario, yo creo que no van a interactuar tan fácil por una razón muy sencilla y una palabra que todos conocemos, bullying. Entonces, porque hay un irrespeto y si de pronto el chico tiene algún defecto, lo que sea, entonces va a ser muy complejo. Y aparte de eso, sus padres no le han demostrado, no le han impartido identidad y destino a ese chico, que es fundamental, ¿no? Es fundamental que, yo digo que los padres que van a estar en estos, por eso mira, Dios es muy intencional en todo. Nosotros, después de 2 años que venimos trabajando con la AMO, el seminario AMO, entonces ya se va despertando esto, porque ya hay unos padres inquietos, ya han recibido una formación, ya saben el valor que tiene la familia. Sí. Definitivamente la familia es muy importante. Mire, yo le digo a la iglesia que usted alguien que tiene un vehículo, por ejemplo, un BMW deportivo, no se lo va a entregar a cualquiera y no se lo va a prestar a cualquiera. Mm, Pero qué fácil a veces es dejar nuestros hijos con cualquier persona. Sí, mm, Un hijo tiene un valor incalculable. O sea, nosotros sí. no podemos decir cuánto es el valor de nuestros hijos porque es inmensamente grande el valor de nuestros hijos. ujú. Entonces es importante que nosotros tengamos muy claro esto y asimismo vamos a despertar en la educación por nuestros hijos y en cuidarlos como corresponde. Amén. Sí. Entonces, ahora, me decías de el interactuar, continúa, qué Sí, pena. no, tranquilo. Entonces, pues estoy diciendo que si es a una temprana edad, es mucho más valioso porque aún tienes ese vínculo de confianza con tus padres, Sí. y no has entregado una responsabilidad de educar valores, de educar cosas pequeñas y grandes a tus hijos. Perdón, no has entregado esa responsabilidad a otra persona, sino que la mantienes. Entonces, sí son interacciones cuando eres alguien chiquito, tus padres están presentes, están ahí para poder ayudarte si alguien te hirió, están ahí para decirte no, así no tratamos a las otras personas o cosas así. Entonces yo creo que hay un valor aún más grande porque somos seres humanos, somos seres relacionales. Y simplemente porque estás haciendo colegio en casa no significa que no vas a volver a nadie, no vas a volver a ver a nadie en tu vida. Solo que significa que la dinámica en la que sucede cambia.
Entonces vas a encontrar de pronto amigos en el conjunto y vas a decirles, oye, ¿quieres venir a la casa a esta hora y jugamos? O vas a, si tienes alguna clase de música, decirle a tus amigos en la clase de música, veámonos, hagamos algo. Entonces la dinámica cambia y creo que cambia para lo mejor porque eh, estás en un lugar donde, como estaba diciendo, a una temprana edad, donde están tus padres, donde aún estás bajo su protección y después al estar creciendo, estás haciendo lo que haces de una manera, no sé cómo decirlo, de una manera donde tú estás haciendo el esfuerzo para estar con personas, lo cual hoy en día es muy difícil porque todo es a través de tecnología, todo es a través de chat, todo es como, ay no, qué pena, yo no quiero hablar con estas personas, qué incómodo, la gente horrible. Y también de alguna manera los amigos que tienes, o sea, haces amigos para quedarte con tus amigos, no los haces porque tengo que hablar con esta persona ahora y después voy a ignorarlos el resto de mi vida, sino que tienes esa intención, no, yo quiero tener esta amistad y voy a trabajar en esta amistad y no voy a ir de un amigo en otro, pues sí, voy a tener muchos amigos, eso está bien, o puedes tener un número de amigos, pero no es que, bueno, esta vez es este, ahora es este, sino que es intencional en esas amistades, se esfuerza en esas amistades y también uno puede ser mucho más, um, Intencional, no, detailed, detallado. detallado, en términos de que, ay, hagamos esta cosa diferente, ay, vayamos a hacer esto, si uno está cambiando la dinámica, uno está, ay, le voy a escribir una carta, voy a comprarle esto, uno está haciendo cosas que no haría con otras personas en lo normal, porque de pronto en el colegio estás con esa persona todo el tiempo y ya, o sea, sí. Entonces, honestamente, para mí la interacción no fue nada malo. Yo tenía mis amigos del colegio desde chiquita, entonces cuando hice colegio en casa los invitaba a mi casa todo el tiempo y pasábamos juntos todo el tiempo. Para mí profundizó mucho mi amistad, hasta el punto donde estaba orando por ellos, algo que no hacía cuando yo estaba en el colegio. Entonces, honestamente, abre muchas puertas y Ra- vale mucho la pena. Si Raquel quieres, está, perdón, termina. sí, sí, sí. No, Raquel ahorita decía que como familias, por ejemplo, ustedes con otras familias interactúan. ¿Cómo es esa dinámica? Sí. Bueno, eso es una de las caminos de homeschool y es que cuando tú decides por eso, tú empiezas a relacionarte con otras familias, o sea, eso es una cultura, eso se vuelve una cultura. Y entonces empiezas a conocer otras familias en lo mismo y se puede desarrollar dinámicas en las cuales se crean espacios para que se encuentren los hijos de nuestras familias, ¿sí? Porque cuando tú lo vives, tú empiezas a compartirlo a otros y los otros se animan y entonces ya quizás hasta el mismo amigo del colegio con el que estaba tu hijo está también en ese sistema y se unen y entonces se crean espacios en los cuales las familias interactúan con actividades quizás aún fuera de lo académico, pero también donde se comparten dentro de lo académico ideas, ¿no? De cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Entonces se crean espacios entre familias donde se maneja todo el tema de homeschool y donde se crece en esta nueva forma, porque es nuevo, realmente es nuevo. Pero como somos culturas tan sociales, de verdad nuestros hijos no se van a quedar, porque eso es parte de la pregunta, ay, pero ¿cómo van a socializar? Si es que se van a quedar afuera. No se van a quedar afuera. La verdad es que no, eso no sucede. Tenemos la comunidad de la iglesia también, entonces los niños siguen involucrados, ¿no? En sus actividades de la iglesia, del domingo, con las familias de la iglesia. Entonces, eso permanece. Eso a veces se pone aún mejor y porque a uno a veces ni las familias de los colegios las llega a conocer tan bien, ni a integrarse en la vida de ellos, pero en homeschool hay una integración mayor. Y Ah, quisiera aportar en relación a lo de las tareas, sí. que sé que los papás les interesa mucho eso y también los niños. Hay una dinámica de homeschool y es que en verdad las tareas se reducen y el tiempo de trabajo se reduce. Eh,
padres que están en plataformas de aquí de Colombia me cuentan que a veces terminan al mediodía y ya el resto de la tarde les queda para hacer deporte, que lo pueden hacer ahí mismo con ir al Súper, parque o hacer otras beneficios. actividades, ir a tomar clases de guitarra o aprender. Sobre todo, lo que yo quería enfatizar es que hay tareas que en el colegio no se aprenden, como decir cocinar. Un Ajá, colegio no enseña, se habla de que los estudiantes promedio que van a universidades salen y no tienen la menor idea de qué van a comer, porque se eso, van a vivir afuera y empiezan a comer comida chatarra y se sí, alimentan re mal. Entonces la educación tradicional no te forma para eso, no te enseña ah, lo que en casa se aprende. ah, Hey, vamos a comer saludable. sí, Y eso es una tarea que no está incluida en un sistema pues común y corriente, porque allá no les interesa eso. En casa se aprende esa tarea. No saben, salen a vivir afuera y no saben cómo lavar una ropa, no saben cómo prender una lavadora, no saben cómo hacer las tareas que en la educación tradicional, yo sé que los papás quizás no están pensando en las tareas de matemáticas, ciencias y biología, claro, pero resulta que hay otras tareas y son esas, las de la vida, las de cómo alimentarte, cómo lavar tus ropas, cómo limpiar una habitación. Entonces, esas son unas tareas muy bonitas que se aprenden. Y mis hijas se han ido al mundo y han vivido solas y no les ha quedado crisis eso, no ha sido, ay mamá, ¿qué hago? Que no sé en la vida qué hacer. se han Es defendido solitos sin increíble, problemas, y es una preparación íntegra, súper, ¿sí? claro. Entonces son unas tareas lindas que ahí le animo a los papás que van a tener la oportunidad de enseñarles, porque en el colegio uno no puede esperar que los maestros hagan lo que Dios nos ha llamado a hacer. No, Y como decías tú, hermano Javier, no podemos delegarle a otras personas que enseñen esas tareas cuando nos corresponden es a nosotros. Hoy Salomé está aquí en casa y ella es la cocinera chef, es increíble como cocina, es increíble, o sea, me superó, o sea, yo estoy ya en otro ah, rango más qué bajo. chévere, Ella lo hace extraordinario y muchas más cosas, cuando cocina, cuando limpia la casa, o sea, es increíble. Fueron formadas, están listas para construir una familia. No van a tener que emplear una mucha joven que les haga el trabajo porque ellas saben. Entonces, es la tarea de ser mamás y de ser esposas también que reciben en esta educación, porque en el colegio no hay espacio para eso, y se preparan para asumir la responsabilidad de un hogar posteriormente, Raquelita. para la Sí. vida. Yo cuando fui a Nueva Zelanda, muchas personas me decían, wow, tu mamá te enseñó muy bien. Ay, gracias. Porque, porque honestamente estamos en un mundo donde todo es fácil y todo es para tu bienestar y nosotros Mm, no aprendemos nada. ujú. Entonces muchos de los jóvenes que venían no sabían nada, la mayoría vienen justo después de que terminan colegio a los 18. Entonces para ellos era muy sorprendente, wow, tú sabes hacer todas estas cosas, wow, qué responsable, wow, ¿cómo sabes todo esto? Y me decían, wow, tu mamá te enseñó muy bien. O Y sea es que, verdad, o sea, o sea, Salome, que podemos decir, y Raquelita, podemos decir que los beneficios de Homeschool son enormes frente a las desventajas, porque seguro tú mencionaste algunas desventajas que la verdad no me quisiera detener allí, pues puedes mencionar otras seguramente, pero son mucho más los beneficios. Tú Sí, dijiste son algo, Raquelita, y es, claro, la cotidianidad en el hogar, lo que hace mamá, lo que hace en casa mamá, lo que hace papá, etcétera. ¿Por qué no en un momento dado papá llevárselo y caminen, le muestro cómo es mi trabajo, cómo me gano yo el dinero en la empresa, poder pedir un permiso y compartir con él allí? Eso me parece uy, sí, interesante también, ¿cierto? sí, Claro, pues, definitivamente. claro. Yo sí, una vez le pregunté a una niña, ¿en qué trabaja tu papá? No sé. Y yo, qué triste. sí. Sí, y eso fue una experiencia, perdóname, es que nos emocionamos porque Sí, dale. realmente esto fue impactante en nuestra vida. El mejor año de mi vida, yo le digo y le hablo ahí a las mamitas que vayan a oír esto, a los padres, que yo viví como familia fue cuando salimos del colegio y nos dedicamos un año entero a la familia. Wow. Hicimos un año sabático. Oh, súper. Entonces, esos son espacios que la familia en la tierra no conoce, ni en nuestra nación de Colombia. Solo trabajo, trabajo, colegio, colegio, corre, 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 estrés,
que llega un punto en que te revientas. Sí, Ahorita esta cuarentena ha parado las familias, claro, pero va a pasar y podemos volver al mismo ritmo. La verdad es que Dios tiene tiempo para todo y sí, el homeschool lleva a la familia a un descanso. Yo disfruté. Yo no tenía que correr en la mañana. Yo me paraba desde las 4 de la mañana a hacer almuerzo para empacar, desayuno, coger la camioneta, llevarlas. Y lo hice con todo mi corazón y con todo el amor. claro. Pero eso genera unas dinámicas que después los papás cansados, que genera que se roba el tiempo de invertir todos juntos. Y en el año sabático nos parábamos, sí, igual teníamos un horario, tranquilos, desayuno. El devocional era a veces más de una hora. Eso quería decirte, Impartir. Raquelita, Ujú, perdón te interrumpo, eso quería justamente decirte, porque está muy bien la cotidianidad, lo que se enseña normalmente, que a cocinar, que esto que es muy benéfico y es muy necesario, pero importantísimo esa parte del devocional, de poder juntos como familia compartir algo tan importante porque el está, altar está la familiar. base bíblica, instruye Ujú, al niño en su camino y sí, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, tener ese periodo devocional, que los padres puedan modelar eso a sus hijos, eso me parece fundamental. Por eso es tan sí, importante que los padres vayan empapándose y poco a poco nosotros tenemos escuela de padres, no se les olvide, amable audiencia, amados hermanos, escuelas de padres las tenemos y les estamos invitando para poco a poco ir sensibilizando acerca de este tema y puedan tomar una muy buena decisión con sus hijos y luego no sí, les vaya a pesar. Yo sí, realmente tuve que pedirle perdón a mis hijos y decirles definitivamente, yo los expuse a mi esposa porque ella había sí, estado en la casa, pero le dije, no, tenemos que ir a trabajar por esa idiosincrasia que teníamos, que si todo el mundo no salía a trabajar, entonces nos moríamos de hambre, etcétera. Bueno, todo ese pensamiento consumista y secularista que definitivamente no nutre y no sirve para absolutamente nada. Entonces, sí, claro, el cimiento ahí sí, es fundamental. Sigue, Raquelita, lo que nos venía. sí. Entonces, fue una oportunidad muy bonita de poder dedicar el tiempo con calma y sentarnos. Hicimos seminarios, como nuestro pastor Javier conoce, de sendas antiguas, pero para jóvenes, Oh, y sí. les impartimos a ellos, o sea, cada devocional era un tiempo con oyendo una enseñanza, luego orando y ministrando al corazón. Fue increíble. Y en ese año el Señor nos permitió viajar, fuimos como a 8 países y además es que el testimonio es muy grande porque Dios es completo. Él nos llamó a eso y nos proveyó, trajo la provisión. Sí. Y Florian había ahorrado y le compró a cada una su computador, entonces ellas llevaban ahí su cama de tareas. A veces duramos una semana entera viajando, haciendo ministerio también, y ellas después se adelantaban y se adelantaban así. O sea, Claro, eso, tú tomas el gobierno de la educación, tú manejas el tiempo, tú eso es. manejas las dinámicas y sobre todo integras en los tiempos con No, y Dios. que Entonces la casa se vuelve donde un vayas, altar para Dios. sí, perdón. Donde vayas, te conectas, no tienes ningún problema. Ah, que tuve que Sí, viajar, tuve que hacer esto, vamos, ahí te conectas, ahí haces, como ya has ido adquiriendo autogobierno, yo no voy a tener que estarte diciendo, mira, abre la plataforma, hay que hacer esto, lo otro. Entonces ahí ese es el resultado, entonces, de la responsabilidad que van sí, adquiriendo cada uno de nuestros chicos ahí con nosotros. sí, Eso es maravilloso. A mí me sí, emociona, yo estoy tan feliz con esto y estoy también muy deseoso de que por favor la gente lo haga y lo haga con urgencia. Ahora, yo quisiera hacerle otra preguntita. La gente le preocupa mucho el tema financiero y de hecho el tema financiero ha llevado a descuidar la familia. Raquelita y Salomé, ¿hay ahorros en este sí, homeschool? ¿Cuáles sí. podrían hablarme ustedes al respecto? Sí, sí, definitivamente hay ahorro porque tú entras a dirigir la situación, no es una institución que te pone la lista que todos los papás conocen, la ruta, el almuerzo, el retiro, no sé qué, el pago de la cuota para no sé, las cuotas y cuotas y cuotas y más cuotas para Y las cosas y tal boletas para proyecto y tal esto y programa. la actividad para lo otro y ese poco de cosas. Sí. Uy, el uniforme con la Ujú. corbatica, el chalequito, la cosita, el ganchito, todos esos detalles, te ahorras realmente, realmente que es mucho más económico. Los libros, no tienes que comprar los libros porque los Ajá. bajas ahí. Plataforma Eh, está.
sí, no tienes que pagar la ruta. Bueno, de pronto, eso lo investigan en cada plataforma y cada quien Sí. encuentra la forma mejor, sí, pero definitivamente que ahorras. Conocemos una familia que estaban en crisis económica y lo que más dinero les pedía y les demandaba era el colegio, y el Señor les habló de sacar los hijos, salieron y se estabilizaron económicamente porque ahorraron mucho dinero. Realmente, para no extendernos mucho, sencillamente se ahorra mucho dinero. Claro, Quizás, excelente. quizás vas a gastar un poco menos de la mitad de lo que estás invirtiendo. Excelente. Muy bien. Ahora, en cuanto al tema de la legalidad, por decirlo de alguna manera, porque lo que le preocupa a la gente es, ay, mi hijo va a estar allá en casa y luego cuando quiera entrar a la universidad, entonces, ay, no va a poder porque perdió 6 años de su vida en No, casa con papá y mamá. no, ¿Qué pasa con no, esto? no Para ir a la o universidad. sea, no, el homeschool es una manera que es legal, Sí, totalmente. En Colombia totalmente. es legal, donde existe es legal y se hace porque es legal y porque los hijos garantizado van a poder, si es el propósito o el plan, ir a la universidad. Sí. Reciben su diploma, hacen el ICFES, hay unos espacios para Y ir y las pruebas a aplicar ver y qué saben. llenarlo. Sí. Las pruebas a ver, sí, ok. Sí, lo Sí, sabes. sí. Ujú. ¿Se llama así el ICFES ahora? Sí, Ok, sí, Prueba de no, saber. pruebas a la ver, prueba oye, a saber. sí, está bien. Sí, sí, o sea, de eso no se preocupen, los hijos salen con todo garantizado. El procedimiento legal, como les digo, tenemos personas que les pueden acompañar y decirles ya en términos más específicos y con más detalle de cómo se hace y cómo es el procedimiento, pero totalmente aprobado, no pierden ningún año, por el contrario, avanzan más. Hay chicos que han logrado hacer 2 años en uno Wow. porque es tan efectivo y se ponen pilas y pueden sacar dos en uno. Y claro, no hay afán de hacerlo, pero solo me pudiera hacerlo porque ella repila. Bueno, el punto no es eso, el punto no es todo lo que puedan rendir, sino en su corazón, formar también de su corazón y formar soldados del ejército de Dios. En los colegios no les interesa eso para nada y nosotros como padres estamos llamados a formar una generación que construya el reino de Dios y para ganar una nación creo que hay que conquistar la esfera de la educación. Y Totalmente. ustedes, padres, son llamados a conquistar la educación a través del esfuerzo y la entrega y la inversión que hagas ahora, porque si lo haces ahora, el fruto que recojas después va a ser mucho más grande, porque no vas a tener un profesional que de pronto ya después se casó y se involucró en no sé qué cosa o se divorció y sí, porque no recibió los principios y los valores que en casa debía recibir, sino que va a cumplir un propósito y va a ser exitoso en todas las esferas de su vida, no solo en lo académico. Hay gente que puede ser exitosa aquí, pero aquí están quebrados y Total. pueden haber sido los mejores estudiantes y ganado las mil cosas, ir a las mejores universidades, pero no tuvieron la base, como Salo me dijo, de la confianza y no aprendieron a confiar en unos padres y tampoco en Dios y sus vidas vueltas pedazos pero no, fue el mejor estudiante, fue el máximo. Y esa no es la meta. Dios no está buscando que seamos los mejores estudiantes, sino los mejores hijos. Y Amén. hijos se aprende a hacer en casa, con padres que nos invertimos. Y Sí, vale un esfuerzo, pero vale la pena. Y se gana mucho. Yo lo digo por testimonio de mis hijas. Yo veo el fruto en ellas y es para la gloria de Dios. amén, Lo amén, hayamos hecho perfecto, pero amén. Dios Sí, pero honra ese esfuerzo. muy bien. Y fíjese que la proyección normalmente que se tiene, Salome y Raquelita, que se tiene es que los chicos vayan a la universidad, pero nos olvidamos de que Dios en su propósito les pueda tener para un ministerio. ¿Qué podría decirnos Salome al Oh, respecto? sí. Ujú. Sí. Em, pues yo creo que una de las cosas que es muy importante, parte de lo que estaba diciendo antes, de que la educación no ha avanzado y se ha estancado. No solo la manera de aprender, donde todo el mundo tiene que aprender de la misma manera, no importa si tú seas visual, si tú seas, o sea, tienes que hacer una actividad, o no importa, tú tienes que aprender de la manera en que se te enseña. Entonces, y es un poco chistoso porque también hay mucha gente que no conoce al Señor
y que creen en todo de educación y todo esto, y dicen, yo no entiendo por qué los jóvenes van a la universidad, porque tú puedes aprender todo lo que quieras en el internet. Hoy en día tú tienes todo tan a mano que no entiendo por qué las personas pagan, se endeudan de por vida para ir a una universidad. Y creo que es muy verdad, porque hoy en día tenemos mucho que está muy a la mano. Y creo que esa es una de las ventajas también de aprender en colegio, en casa, que tú aprendes a enseñarte, tú aprendes a, wow, quiero investigar de esto, wow, ¿qué es eso? Nunca había visto Lo eso, que quiero leer llamamos el sobre esto. pensamiento crítico, a pensar, Exacto, a exacto, analizar las cosas, a decir, bueno, porque es que tenemos un poco, lamentablemente, de chicos que son unos borreguitos allí, que los ala el uno y los ala el otro, el que tiene el liderazgo hacia X o Y tema malo mm, o de un sentido que no beneficia, entonces los ala muy fácilmente, ¿no? Es muy delicado aparte. Pero cuando ya un sí, chico tiene desarrollado ese pensamiento crítico, dice, bueno, ¿yo por qué tengo que hacer eso? Porque cuéntame, a ver, entonces, interesante eso, que sí, puedan preguntarse, sí, que puedan observar la vida, que puedan observar la creación de Dios, que puedan observar exacto, todo y que sepan de dónde viene, cuál es el origen de todas las cosas, ¿no? Interesante eso, sí. ¿cierto? Sí, es muy verdad. O sea, es hermoso poder tener ese deseo de querer aprender, porque es muy fácil, bueno, se me enseñó, tengo que aprender eso, tengo que estar en esta clase y escuchar esto, y cortar ese anhelo de ser curioso, ese anhelo de querer aprender. Y sí, o sea, yo creo que eso es una ventaja que uno, si uno es activo en ponerla en práctica, de enseñar, de enseñarse a uno mismo, de buscar, de averiguar. Y es muy importante, de hecho, si puedo mencionar, cuando Juan comienza el Evangelio de Juan, él dice que la palabra fue hecha Carne. carne. Y la palabra en griego es logos. Esa parte es logos. Y logos, la primera vez que logos fue usado o que la palabra logos se usó, fue de un hombre que estaba diciendo que el logos es el querer entender por qué, es el buscar el por qué detrás de eso. Y pues, o sea, si lo vemos en términos de quién Jesús es, Él es la razón de todo. ¡Ah! Es súper Sí, emocionante. Pero sí. también nosotros tenemos que tener el logos dentro de nosotros. Nosotros tenemos que anhelar el querer saber por qué. Entonces, pues, el querer saber por qué estoy estudiando, el querer saber por qué detrás de las estrellas, el por qué detrás de papel, el por qué detrás de nosotros como seres humanos es muy importante, o sea, por eso se llama biología, logos, logía, psicología, logos, es el saber el por qué detrás de esto. Ujú. Entonces, pues Dios. bueno, eso es un paréntesis. Pero también les animo que si quieren hacer homeschool, lo sepan por qué, por qué quieren hacerlo. Claro. Sean honestos Sí, con esta pregunta y no digan solo porque sí o porque esto y lo otro, no se engañen, pero sean honestos con la razón por la cual quieren hacer homeschool. El caso es que em, no, yo creo que el tener que ir a la universidad es algo que se ha empujado mucho y se ha puesto mucho valor e identidad ujú, sí, en eso. sí, Y yo veo un valor en aprender, veo un valor en darle valor a la educación. No estoy diciendo que no, que negativo, terrible, nadie nunca vaya, pero muchos de los jóvenes hoy en día no están preparados para ir a la universidad porque la Sí, universidad no te enseña solo cosas lógicas, totalmente de te acuerdo. enseña cosas del corazón que te alejan al Señor. Yo trabajo, como les dije, en No, y Juventud. mire, perdón, le hago un paréntesis aquí, Salomé. Si tú entras, un hijo tuyo, y yo lo digo con responsabilidad, pero conocimiento de causa, a estudiar algún tema de humanidades, lamentablemente la academia está sesgada hacia ideologías que no conducen a nada bueno y van dañando el corazón de los chicos. Eso lo ujú, Es digo verdad. porque lo he visto con mi familia, con algunos de mis familiares, que hoy en día tienen unas carreras excelentes y todo, pero un corazón, como tú lo decías, dañado, un corazón sí, que quiere atacar el gobierno, que quiere esto, que lo otro, y son unos rebeldes sin causa, y uno dice, wow, pero ¿a qué horas este sí, muchacho, si tiene unos padres tan excelentes, terminó así? Sí, La academia seguramente hizo no sí, hizo lo sí. correcto. sí,
Y sí, pues yo trabajo en Jucuma, en Nueva Zelanda. Nosotros hacemos una EDE. Es una experiencia muy especial para los chicos. Ellos en serio conocen cosas que no conocían, experimentan de una manera muy especial y regresan si estaban en la universidad o regresan a estudiar, y muchos de ellos vuelven a caer. Y es muy triste porque estás constantemente rodeado por esto, estás constante rodeado por esta presión, por estos amigos, por estas ideologías. Y a la larga, si uno es muy honesto, el profesor te está enseñando lo que te enseña con una razón detrás. Y Ujú. hoy en día la razón de muchos profesores, muchas universidades, no es el hecho de que yo quiero que tú aprendas, es el hecho que yo quiero que tú creas lo que yo Yo creo. creo. Y Eh, normalmente no son cosas buenas. Te ajá. hacen discípulo. Ujú. Y la mayoría de los jóvenes no están preparados para ese ambiente porque no estuvieron preparados en casa, no estuvieron lo suficiente en casa para aprender los valores, para aprender esas cosas. Ok. Yo, El cimiento del que hablamos ahora, el cimiento, no fue un buen cimiento, se construyó sobre no, algo que no era sólido y como dice la palabra, vienen los vientos, las tempestades y todo, pegan sobre esa casa y la van a destruir. Es que hoy ya se nos va agotando el tiempo, yo quisiera Sí, pedirles un favor a ustedes en un par de minuticos cada una. Quiero empezar con Raquelita. Qué le dirías a los padres respecto a homeschool? Has dicho unas cosas muy interesantes, pero adicionalmente para terminar, ¿qué les dirías, Raquelita, y qué le dirías, Salome, a sí, las personas que nos están sí, viendo, que son cientos, yo creería miles de familias que nos van a ver y van sí, a estar recibiendo este programa? sí. Yo diría que Dios te ha dado a ti, dice que los hijos son saetas. Las saetas son como flechas para lanzar, a Eso. que apunten al blanco. Estuve enseñándolo en Si días tú pasados. quieres que apunten a un blanco, al blanco, y no que desacierten y se Sí. pierdan, tú eres el agente de Dios Amén. para que construyas esa casita pequeña que Dios tienes en casa en tus hijos sobre la roca. La casa no la construyes en la roca cuando te casas, sino que para que esos hijos se casen bien y prosperen, les vayan bien, empieza a construir esas casitas sobre la roca, Amén. sobre la palabra. Y perdóname si me extiendo, pastora, pero yo veo su pasión y yo la tengo igual y la compartimos y aquí nos podíamos quedar hasta medianoche. Sí. Pero ¿en dónde empezó? Me preparamos para esto. Deuteronomio 6. Y a María leerlo, pero sé que para ustedes el tiempo aquí está quizás acortándote, pero dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, ¿sí? Sí. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, está hablando de generaciones, y Sí. todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Y avanza un poquito más, dice, óyeme, óyeme Israel, oye Jehová nuestro Dios uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando a ti, papá, mamá, que hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a los hijos, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, estando y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán en los frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Una de la Cuando mente y el Jehová tu corazón Dios lleno te de haya Dios es la palabra. introducido. Exacto, entonces aquí está la dirección. El principio de la educación es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces es sobre la palabra que enseñaremos a nuestros hijos y lo formaremos. Porque el pueblo de Dios fue enseñado en casa. Los niños aprendían la Torah hasta los 9 años en casa. O sea, Ok. homeschool empezó aquí. Porque Sí. Dios sabía quién nos estaba entregando saetas en nuestras manos. Muy bien. Y no será perfecto y no será ideal y no será pero vamos a ganar a nuestras generaciones y a nuestra nación si recuperamos la esfera de la educación y como padres tomamos un lugar e invertimos para que en unos años veamos un fruto que digamos valió la pena mi esfuerzo, valió la pena quedarme en casa o ayudar o invertir horas en el día en mis hijos
porque son herencia de Jehová y están aquí para triunfar y para vencer con una identidad y un propósito en Cristo que tú les vas a impartir en ese tiempo que vas a invertir en homeschool. Muy bien, Raquelita, excelente. Y Salomé, ¿qué le diría en un par de minutitos a la audiencia de este tema Mucho hoy? que decir. Sí, Mucho que pues decir. yo les quiero leer un versículo y les pido que lo escuchen, no solo con sus oídos, pero con su corazón, Amén. porque de pronto no es fácil de entender por qué estoy leyendo este versículo, pero espero que entiendan. No puedo dar una explicación muy larga, pero el versículo está en Mateo 18:3 y dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los Oh, cielos. sí. Y sí, no les voy a dar mucha explicación, pero si en serio les importa, léanlo, considérenlo y intenten entender qué quiero decir con esto. Y también quiero decirles que yo no estoy aquí para convencerlos de que hagan colegio en casa. Yo estoy aquí para que ustedes le hagan la pregunta a Dios, ¿cuál es tu plan? Ajá. Y estás tú dispuesto a cambiar tu corazón para tu familia. Porque el hecho de tomar este paso de hacer colegio en casa no es solo estoy consiguiendo un trabajo nuevo, no es solo vamos a cambiar nuestra dieta, no es eso. Es estoy decidiendo hacer esto para traer un cambio en mi corazón, en mi familia y para poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Yo no estoy diciendo que el colegio en casa es para todo el mundo. A mí me encanta y yo lo animo. Sé que para algunos es un desafío muy grande, sé que para algunos es una experiencia que no les gusta para nada. Y, o sea, te quiero preguntar eso. ¿Por qué quieres tú hacer colegio en casa? Y responde eso con un corazón honesto y sin intentar engañarte a ti mismo o a otras personas. Esto no es de apariencias, esto no es de complacer a nadie, ni siquiera a Dios. Dios ya está complacido contigo. Es por qué quieres hacerlo. Y si tu corazón es de complacer a Dios, pregúntale a Dios por qué quieres, o sea, Dios, ¿tú qué quieres que hagamos? Pregúntale, Dios, ¿qué quieres que hagamos? Y Él te mostrará. Si Él quiere que tus hijos estén en el colegio para influenciar a otros, porque tú has sido gran influencia en tus hijos, que así sea. Pero si tú necesitas restablecer esa conexión, esa confianza, esa Esa fundación, y relación. necesitas traer a tus hijos de regreso a casa, entonces pregúntale a Dios cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Pregúntale. No tomes esta decisión solo, porque vas a terminar en las mismas en las que estás ahora. Sí. Muy bien. Hermano Javier, perdóname, te digo una última cosita Sí, para que los padres se unan adelante. en oración quizás cuando ustedes se reúnan y tener en cuenta, y creo que ustedes son conscientes de los nuevos parámetros que el Estado quiere tomar y las leyes de decirle a los padres cómo educar a sus hijos. Ajá. Eso es un paso para luego, no, ya ustedes no los van a educar, sino nosotros. Y es una agenda que está preparada ya de Bonito, hace sí. muchísimo tiempo que ya están dando donde los padres hemos entregado el gobierno de nuestros hijos a las instituciones. Y entonces ahora se va a poner peor. Tenemos que orar para que esas Sí, leyes se detengan y sobre todo, hermano Javier, para que como padres entendamos los tiempos que estamos viviendo. Esto sí. de la educación no es cualquier cosa, Ajá. es lo que va a definir el futuro de nuestras generaciones y de nuestras naciones. Y si no nos paramos y tomamos una postura firme, y ustedes como iglesia, como pastores, las familias, de tomar el mando de la educación, nos pueden ganar y el Estado quiere apropiarse de nuestros hijos porque ellos sí saben el valor que hay en esa herencia que Jehová nos dio, de la cual a veces estamos desconocidos. Claro, y esas saetas que nosotros debemos Llamado. de lanzar, de pronto más bien el mundo nos las lanza a nosotros y ahí es donde viene lo disfuncional y todo el problema que Sí. tenemos ahora en familia. Pues estoy bastante emocionado y muy agradecido con ustedes, Raquelita, Salomé, son una gran bendición, les amo en el amor del Señor, de verdad, creo que han sido una gran bendición para nosotros. Yo también puedo asegurar que esta no va a ser un solo programa, vamos a tener otros con ustedes. Yo creería que desde ya les estoy comprometiendo para que Con mucho luego gusto. podamos Sí. ampliar un poco más este y otros temas. Con Sí. Raquelita hay un seminario para la familia y con Florian que voy a Sí. compartirles la información Sí. posteriormente a toda la iglesia. Es extraordinario, les he visto ministrar a la familia, son excelentes.
Y yo Gracias. creo que definitivamente cuando uno no vive cuando uno está viviendo algo, definitivamente no está facultado para enseñarlo. Pero ustedes viven lo que enseñan y eso es muy importante. Mil Gracias. gracias, les amo, les Igualmente, Luis. bendigo. Pastor, Sí, dime. si alguien, especialmente algún joven o algún hijo, tiene alguna pregunta, yo con mucho gusto estaría dispuesta a ayudar, a responder. Si quieres, te puedo pasar mi número y si alguien tiene alguna pregunta, me encantaría poder también ayudar Perfecto. con eso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y gracias, Salome. Qué corazón lindo tienes tú. Entonces, en los teléfonos, en el teléfono 311-310-1701, ahí tenemos, ay, se me olvida este nombre. Ahí tenemos WhatsApp, perdón. Y entonces pueden formularle las preguntas a Salome. Yo se las voy a transmitir con mucho gusto y los Ujú. números y buscar ahí de pronto una conexión con ella. Entonces, si tienen alguna Sí, pregunta, chicos, para Salome, entonces las podemos sí, lanzar a través del sí, 311-310-1701. sí. Muy bien, Sí, muchísimas y gracias. pastor, yo también con mucho gusto, si las mamás necesitan preguntar, con mucho gusto podemos tomar un tiempo y de pronto encontrarnos con un grupo, no sé, un número para responder, para orar, porque esto es algo que podemos Tan llevar a linda. Dios y a Le tengo el sus- espacio. Mi hija tiene un montón de chicas a las que les está compartiendo unos temas preciosos. Igual mi esposa, los sábados ahí vamos a estar invitándolas, ¿ok? con Mil mucho gracias gusto. por su corazón, muy gracias por su tiempo, por su disposición, les bendigo. Claro. Y a todos y cada uno de los que hoy estuvo conectado con nosotros, igual les bendigo. Vamos a continuar cada semana de acuerdo a la dirección de Dios con estos temas que enriquecen y bendicen a la familia. Dios les Amén. continúe Dios bendiciendo. te Gracias, bendiga. adiós. Qué tiempo maravilloso hemos pasado con estas dos damas. De verdad, nos han inspirado, nos han enseñado y de verdad nos retan para que nuestros hijos estén educados como corresponde y a quien nos corresponde es a nosotros educar a nuestros hijos. Qué bueno que se hayan despejado dudas, pero seguramente han quedado algunas inquietudes que queremos resolverles. Ustedes escucharon que ambas están dispuestas a ayudarnos. Entonces, la manera es la siguiente. Van a escribir, por favor, al WhatsApp 311-310-1701 y tenga la plena seguridad que vamos a responder sus inquietudes. Que Dios les continúe bendiciendo. Realmente había una palabra hermosa de parte de Jesús para cada uno de nosotros. Qué bueno que puedas practicarla, vivirla y no olvidarla, sino constantemente estar meditando en la enseñanza que has recibido hoy. Queremos hacerte una invitación si de repente es la primera vez que tú nos escuchas, que tú recibes un mensaje esperanzador, el mensaje de Jesucristo, que te puedas comunicar con nosotros. Si necesitas oración, que puedas escribirnos y ponernos al tanto para nosotros unirnos en oración contigo. Los números 695-5144 entre semana están disponibles para oírte. Pero también nuestro número celular 311-310-1701, allí puedes escribirnos porque también es nuestro WhatsApp y contarnos aquello que Dios está haciendo o que tú necesitas allí, que te apoyemos en oración. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en YouTube, MCM Presencia de Reino. Suscríbete para que te lleguen las notificaciones de cada una de las actividades que estaremos transmitiendo. En Facebook nos puedes seguir también a través de la página Misión Carismática al Mundo Jumbo. Si eres o tienes algún joven ahí a cargo, tu hijo, puede ser tu sobrino, algún familiar joven, nos puedes seguir también en Facebook en Carisma Joven. Igualmente en Instagram nos encuentras de la misma manera, Carisma Joven. Que Dios bendiga tu vida y que puedas abrirle la puerta al Señor diariamente para que Él pase, more contigo y te ayude en todo lo que tú necesitas. Si es de tu interés apoyar este ministerio, bendecir este ministerio, también queremos dejarte una información especial de las cuentas bancarias en donde tú puedes aportar para que cada día esta obra siga creciendo.
Mil bendiciones, que Dios te bendiga, que Dios te multiplique y que en tu vida se haga la voluntad de Dios. Gracias por conectarte con nosotros. MCM Presencia de Reino.